Bueno, y la primera, como no podía ser de otra manera, va a ser sobre el fantasma del subte A de la ciudad de Buenos Aires, ese fantasma que habita entre Pasco y Alberti, y esa es su historia. La Estación Fantasma, Avenida Rivadavia, 2300, Valvanera. Entre las estaciones Pasco y Alberti de la línea A del subterráneo, existe una media estación abandonada. En las viejas formaciones de casi 100 años, siempre se apagaba la luz cuando se atravesaba por ese tramo. Algunos pasajeros decían ver los fantasmas de obreros trabajando en medio de la oscuridad. Los subtes, como bien lo dice el nombre, son subterráneos. Eso ya de por sí trae oscuridad y la oscuridad trae historias. La estación de Pasco parece predeterminada, no es la única, ni en la Argentina ni en el mundo, que ha vivido hechos muy extraños. De hecho, el otro día recuerdo haber visto uno en Filipinas donde una mujer se lanza debajo de las vías del tren y después nada aparece. Las historias que se han vivido en Pasco son muchas. Lamentablemente no hemos tenido nunca el acceso necesario como para poder hacer una investigación a las horas que necesitaríamos poder ver qué es lo que pasa en el lugar. Pero la reiteración de relatos desde el mismo tiempo de la construcción del subte A hasta hoy, las voces, los ruidos, las puertas que se escuchan marcan que algo tiene que haber en esa estación. Túneles. Defensa 755, San Telmo. En el Zanjón se puede ingresar a los antiguos pasadizos subterráneos de Buenos Aires. Las historias de espectros en el lugar son muchas. La ciudad, como no podía ser defendida por una muralla porque no había cerca piedra, se decidió un sistema defensivo que conectaba todos los edificios religiosos, civiles, militares y que permitía que la gente fuera y viniera con bastante rapidez, hechos a pico y pala. Y así fue que ese sistema defensivo permitía que en caso de un ataque de algún enemigo se pudiera defender bien la ciudad. Esto era bastante básico en las ciudades españolas en América y en muchos lugares del mundo, en donde tener lugares que unan edificios y que determinadas personas sepan dónde están esos accesos a los túneles, eran justamente hechos con la función de, en caso de ataque, acá no estaba el ataque del malón aborigen ya, ¿no? Sino más bien el pirata o quizás el corsario o alguna invasión que pudiera ocurrir. De hecho, después ocurren las invasiones inglesas y hay una anécdota interesante que habla justamente de oír tropas bajo sus pies. Hay algunos que han dejado relatos respecto de que cuando en plena batalla estaban lidiando con nosotros, ellos escuchaban movimientos. Benito Pérez Galdós, 390, La Boca. En el lugar vivió una mujer junto a 3 duendes. Un día, de buenas a primeras, decidió quitarse la vida. Los vecinos aseguran que su fantasma deambula por la zona. Isabel la Católica, entre Pinzón y Brandsen, Barracas.
Felicitas Guerrero era una joven y acaudalada viuda. En 1872 fue asesinada por un pretendiente desairado. En memoria de su hija, los padres levantaron la iglesia en 1875. Los vecinos dicen que cada 30 de enero, fecha de su muerte, aparece el fantasma de la joven. El Palacio Barolo, Avenida de Mayo, 1370, Montserrat. El arquitecto Palanti rindió culto a la Divina Comedia con esta torre emblemática de Buenos Aires. Cuenta la leyenda que el imponente palacio fue construido para proteger al Santo Grial. Avenida de Mayo, 1370. Bueno, la Divina Comedia fue escrita a principios del siglo XIV. Se cree que entre 1301 y 1327. Además, el Palacio Barolo tiene 100 metros de alto, que nos recuerdan a los 100 cantos de la Divina Comedia, 22 pisos, y en la fachada de Avenida de Mayo van a encontrar por piso 11 ventanas. Son 22 estrofas y 11 sílabas por estrofa. Además de que 22 más 11 es 33, el número máximo dentro del rango de la masonería. Y por último, 7 elevadores. Si dividimos 22 pisos por 7 elevadores, el resultado es 3,14, número pi, utilizado para saber la circunferencia de un círculo, como por ejemplo el balcón que tenemos aquí con nosotros, el balcón que está arriba. Bueno, son dos edificios cargados de simbolismos que vienen también por la formación de sus constructores y la vinculación de sus constructores con sociedades iniciáticas. La cantidad de pisos, a veces incluso como el Palacio Salvo de Montevideo, hasta la cantidad de escaleras que tiene a la entrada, ¿no? Bueno, las reformas han quitado, pero debería haber 33 escalones a la entrada. Y se bifurca como si fuera el signo de Aries, ¿no? Donde comienza el ciclo astrológico, y entonces también ir recorriendo los pisos significa recorrer también las eras astrológicas, dentro, por supuesto, de una era tan cargada como esos edificios de símbolos, que es Kali Yuga, que es la era de bronce, es la era oscura, es la era de riña e hipocresía. Yo, siguiendo un poco las enseñanzas de René Guénon, siempre digo de que me opongo un poco al tema de la New Age, porque realmente estamos en una era que, si la analizamos, vemos los informativos, leemos un poco los diarios, vemos lo que está pasando en el mundo y es aterrador, es
ir hacia atrás, de hecho, fanatismo, intolerancia, ¿no? Y entonces ahí en ese marco aparece igual un respiro que apareció acá en Occidente entre el año 1968 y el presente. Por ejemplo, la revolución estudiantil en Francia, la Flower Power en Estados Unidos, el movimiento hippie, Allen Ginsberg, Timothy Leary, ¿no? Todos los grandes pensadores de esa época, el movimiento del rock que ayudó a liberar también y a acercar, ¿no? Me acuerdo de grupos como Arco Iris acá en Argentina que justamente hablaban de la nueva era que se estaba aproximando. Así que bueno, estas construcciones están hablando de esos procesos astrológicos, ¿no? Y es precedente también, aparece la concepción del infierno y la traslación a estos edificios. ¿Cómo lo ves eso? Claro, primero, por ejemplo, vamos a rescatar muchas ideas del Dante en particular, que pertenecía también a una sociedad esotérica muy particular, vinculado especialmente con el priorato de Sion, que ya sería otro tema aparte. Pero entonces, en la visión del Dante es tomada de lo iniciático. Hay diversas capas de infiernos y diversas capas de purgatorio, diversas capas de cielos. Se habla en realidad en el esoterismo de 7 capas en cada uno, formando 21. 2 y 1 es 3. 3 es el triángulo y el ojo que todo lo ve a través del triángulo, la totalidad. Quiere decir que para llegar a los cielos hay que descender a los infiernos. El propio Cristo, antes de ascender a los cielos en la Pascua, desciende a los infiernos. Y entonces, como decíamos anteriormente, como es arriba, es abajo. Así que hay que recorrer también los infiernos. De hecho, todas las escuelas iniciáticas tienen un lugar que se llama un subterráneo, un sótano, donde ahí es la cámara de reflexión, junto a una cantidad de símbolos aparentemente macabros, ¿no? Una calavera, sal, pan, palabras raras como vitriol, o por ejemplo, frases que dicen: aún estás a tiempo de retirarte, tú no eres capaz de ser iniciado. Bueno, esa es la etapa del infierno, la duda, la confusión, las llamas que nos queman de las emociones, ¿no? Y bueno, y en estas obras aparece también ese reflejo. La Casa de los Leones, Avenida Montes de Oca, 100. Constitución. Un extravagante millonario decidió tener animales peculiares en su casa. El día del compromiso de su hija, un león logra escaparse y mata al novio. El espíritu del millonario habita el lugar. Casa tomada. Riobamba 144. San Nicolás. La mansión de 2 pisos, con una palmera en la entrada, posee sótano y 9 habitaciones. Muertos todos sus habitantes, a lo largo de 62 años permaneció vacía, y aunque continuamente fue habitada por diferentes familias e instituciones, hay quienes aseguran que la mansión desea permanecer deshabitada. La Casa de las Palmeras es uno de los lugares más misteriosos de la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez de los más infranqueables, porque son tantas las historias que hay.
Y tan pocas las investigaciones que se han podido realizar, porque los diferentes dueños que han ido cambiando el rumbo de esa casa han no permitido investigar, que las historias existentes sobre fantasmas, sobre ruidos, puertas que se cierran, ventiluces que hacen contraluz y demás, terminan por hacer un mito de algo que no sabemos en realidad hasta dónde nos podría llegar a llevar si hacemos una investigación. Algún día espero que esa puerta nos la dejen franquear para que con equipos podamos investigar realmente un lugar que por historias largamente valdría la pena investigar. El Cábana, Florida 1065, Retiro. Corina Cavanagh ordenó la construcción del edificio con una sola intención: tapar completamente la visual de la Basílica del Santísimo Sacramento. Todo por un ajuste de cuentas. El palacio aledaño, que perteneció a la familia Anchorena, recibe desde siempre visitantes del más allá. Un edificio tan emblemático como el Cábana tiene que encerrar historias, tiene que tener cabida en un montón de vidas que pasaron por allí, algunas importantes porque no era un edificio cualquiera, en aquel momento de su construcción el más alto, el más importante, el más imponente, pero además con historias donde quienes relatan dicen puertas que se cerraban, puertas que se abrían, sombras que pasaban. ¿Por qué lamentablemente ese tipo de lugares no abren sus puertas? Digo, para que los investigadores podamos algún día aprovechar ese momento. No es que sea una queja continua, pero lo paranormal también tiene su misterio, y así como muchos les gusta visitar museos o les gusta reconocer lugares, hay quienes están interesados por saber qué puede pasar en una noche en el Cábana. ¿Ustedes imaginan? Rufina Cambaceres, Junín 1760, Recoleta. El día de su cumpleaños 19, se enteró que su novio mantenía relaciones con su madre. La noticia le provocó la muerte en el acto. Fue enterrada en el cementerio de la Recoleta y un par de días más tarde encontraron el cajón abierto y a la joven con el rostro y las manos arañados. Se dice que la joven Rufina vaga entre las bóvedas por las noches, llorando por amor, con su corazón destrozado. El caso de Rufina Cambaceres salta un poco de la lógica habitual. ¿Por qué? Porque su muerte, su supuesta muerte, se da en un contexto muy específico, una relación amorosa entre su madre y su novio, que la estalla, la saca de sí, pierde la vida de una manera muy cruenta, muy inesperada, y lo más increíble es que esa misma noche se escuchan gritos, y cuando al otro día vuelven a la Recoleta, se encuentran con que Rufina estaba muerta o no estaba muerta.
Rufina había tirado arañazos como que en realidad no había muerto, o murió de amor. Y en el espanto finalmente termina perdiendo la vida. Una historia muy interesante, muy dura, que golpea, pero que es parte de lo que es la mística de una ciudad de Buenos Aires que tiene un montón de historias muy fuertes. Esta es una de ellas. Reservito. Avenida Tristán Achával Rodríguez, 1550. Puerto Madero. En la reserva ecológica existiría un ser que combina extrañas características. Una mezcla de rata y perro que muchos pudieron observar, pero al que no pudieron atrapar. Y si agarramos Rivadavia y nos encontramos con la Casa Rosada, ahí al lado está el Banco Nación, y en ese lugar donde hoy está el Banco Nación, en la antigüedad, cuando recién se estaba fundando Buenos Aires, había un pozo, el Pozo de las Ánimas, y esta es su historia. El Pozo de las Ánimas. Bartolomé Mitre, 326, Plaza de Mayo. El sitio en el que está ubicada la sede central del Banco Nación fue conocido como el Pozo de las Ánimas. Desde los siglos XVIII y XIX hay registros de episodios inexplicables atribuidos a aparecidos. La sede central del Banco Nación encierra lo que se llama el Pozo de las Ánimas. ¿Qué es el Pozo de las Ánimas? Un lugar donde en la antigüedad las almas parecían ir a confluir, a terminar sus días. Lo cierto es que en el Banco Nación, de noche, más de un vigilador se pegó flor de susto y hasta llegaron a salir corriendo, incluso filmados por las cámaras. ¿Por qué? Porque no pudieron resolver qué es lo que pasa en las noches cuando se abren puertas, cuando se ven de pronto ascensores que se mueven y no hay nadie en el lugar. Un misterio más de una Buenos Aires que es toda misteriosa. El Cementerio de la Peste, Avenida Caseros, entre Mateu y Pasco, Parque Patricios. En el lugar donde está localizada la Plaza Ameguino, existió hasta 1872 el Cementerio Público del Sud. Una leve ondulación paralela a la calle Santa Cruz recuerda el sitio exacto de las fosas comunes. Muchos de los huesos siguen ahí y sus fantasmas también.
El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, desde la década de 1920, viene sumando informes sobre misteriosas figuras que se pasean por sus jardines. Juan Domingo Perón y su esposa vivieron en el predio donde hoy funciona la Biblioteca Nacional. Evita murió allí. Se dice que los piratas escondieron oro en donde hoy está el río más contaminado del país y que sus espíritus lo custodian. En la zona, nadie sale después de las 22. Cuentan algunos vecinos que espíritus de niños son vistos deambulando por la calle. En un sanatorio del barrio de Colegiales, hace unos años atrás, había sucedido una desgracia en el 5º piso. Muchas veces, alrededor de la medianoche, se sienten extraños ruidos en aquel lugar del edificio. ¿Haces deporte y usás un protector bucal? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Tabs. Es práctico y funciona. Casino Buenos Aires te espera con la mejor diversión. Más de 130 mesas de juego. Máquinas tragamonedas con pozos acumulados. Vení a conocer Casino Buenos Aires. Estamos para proyectar y cuidar tu presente y futuro, brindándote seguridad en cada decisión que tomes. Te garantizamos el respaldo, profesionalismo e innovación para que evolucionemos juntos. Evolución Seguros, de la mano de vos. Montañas, valles, quebradas, Tucumán, lagos, ríos, arroyos, Tucumán, cabalgatas, trekking, senderismo, Tucumán, folclore, historia, cultura, Tucumán, el corazón del norte. Ah, y dame una gaseosa también. ¿Cuánto sale? Eso sale... ¿Elizondo? ¿Qué pasó? Entrada violenta a la billetera. El señor queda advertido. Y esta es para usted. No dejes que te cobren cualquier cosa. Elegí Manaos. Juan esperó este bife todo el día y ahora se siente más seguro porque Corega bloquea el ingreso del 74% de partículas de comida que irritan las encías, haciendo que Juan pueda entregarse de lleno a disfrutar. Corega, nos ocupamos de la ciencia, vos de disfrutar. Cuando te despertás con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. La Casona de Cuitiño, Avenida Independencia y Avenida Boedo. Boedo. En la vieja calle Boedo había una construcción de principios del siglo XX en la que se dice habitó Ciríaco Cuitiño, quien fue, junto con Andrés Parra, uno de los líderes de la Mazorca. Condenado a muerte y ejecutado, su espíritu aún deambula por la zona.
Sonidos del más allá en la Escuela de Música, México 567, Montserrat. En tiempos coloniales, la zona era conocida como el Barrio del Tambor. Allí vivían varias comunidades de negros que integraban repúblicas como Cabunda, Banguela, Mondongo y Angola, todos devotos de la Virgen Morena de Montserrat. Se dice que en México 567 funcionó un depósito de esclavos. Por la noche se escuchan cadenas y gritos. Una noche en el museo, 25 de mayo 1922, Centro. El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, desde la década de 1920, viene sumando informes sobre misteriosas figuras que se pasean por sus jardines. El fantasma de Evita. Agüero 2502. Juan Domingo Perón y su esposa vivieron en el predio donde hoy funciona la Biblioteca Nacional. Evita murió allí. Muchos ahora aseguran que su fantasma ronda los pasillos. Vos no lo buscás, te buscan ellos. Te buscan ellos. Si ellos quieren, te hacen ver. Yo creo que si ellos quieren, se hacen ver. Se hacen ver con vos o con el que ellos quieren se hacen ver. Hay gente que por ahí pasa 150.000 veces y por ahí vos estás mirando y tal vez esté al lado o atrás de esa persona y vos lo ves y ellos lo ven. El comentario, por primera vez que viene no te cree, pero después cuando le pasa a ellos es como que bueno, te tiran, sí, ya, te cambian el material porque se los tiran, se lo corren. Sentís ruido, pero no hay nadie, no hay nadie. Es una tarde, éramos poca gente, vinimos con un compañero más llamado Cacho, que lamentablemente ya no está entre nosotros, vinimos a buscar un material en esta estantería. Acá estábamos buscando, ¿no? En ese instante sentimos unos pasos de mujer, unos pasos de tacos. Tac, 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 tac. Nosotros seguimos buscando y bueno, no le prestamos atención porque en ese momento venía mucha gente, colaboradores, voluntarios, venían a trabajar acá entre nosotros. Entonces, pero lo raro de todo es que pasó por acá, se siente por acá. Entonces cuando pasa por este lado se queda una estela, un perfume de mujer, pero espectacular, ¿no? Nosotros pensamos que pasó alguien porque era gente de los colaboradores y todo eso, lo que venían era gente de Ista, gente que no tiene nada que hacer en la casa, venía a colaborar con la biblioteca. Pasan por acá, entonces queda el perfume. Y fuimos para aquel lado, miramos para allá, nada, no para allá, nada. Y nos quedó la duda de saber quién era, entonces, pero lo raro era que empezamos a caminar por allá al fondo, donde trabajaba toda esta gente, y nadie, no había nadie, estábamos los dos solos, solitos. ¿Eso cuándo pasó? Y eso fue más o menos para esta época, siempre para esta época, junio, julio, para el aniversario de Eva Perón, siempre pasan estas cositas medias raras. Los niños del barrio chino. Arribeños 2100. Belgrano. En la zona nadie sale después de las 22. Cuentan algunos vecinos que espíritus de niños son vistos deambulando por la calle. El fantasma del sanatorio. Colegiales. En un sanatorio del barrio de Colegiales
hace unos años atrás había sucedido una desgracia en el 5º piso. Muchas veces, alrededor de la medianoche, se sienten extraños ruidos en aquel lugar del edificio. Pisadas apresuradas y livianas, como si fuera un niño o una pequeña jugando en el pasillo. El hombre del perro. Avenida Gaona y General Mitre. Caballito. En la Plaza Irlanda, cuando se cierran las rejas, aparece la figura borrosa de un hombre alto, bastante delgado, que pasea a su perro con paso lento y tranquilo. Y ahora llegamos por la avenida Rivadavia al Parque Rivadavia. Ahí, en ese ombú enorme del centro de la ciudad de Buenos Aires, habita el fantasma de una mujer que atormenta a los descuidados. La planchadora sin cabeza, Avenida Rivadavia, 4800, Parque Rivadavia. En el verano de 1861, encontraron el cuerpo de una mujer que trabajaba como personal de limpieza. Estaba sin cabeza y recostada al lado del ombú que aún existe. La planchadora se pasea los martes por la noche por el lugar. Los fantasmas del Polvorín. Avenida Perón, 1410, Parque Chacabuco. El barrio Parque Chacabuco se formó alrededor de una fábrica nacional de pólvora. En 1898, una gran explosión la hizo desaparecer. Los vecinos aseguran que a la noche espectros de hombres totalmente quemados caminan por el barrio. Piratas y el Riachuelo. Rivera. El 18 de marzo de 1607 llegaron al Riachuelo corsarios ingleses y franceses. Fue el propio Hernandarias quien levantó la información. Se dice que los piratas escondieron oro en donde hoy está el río más contaminado del país y que sus espíritus lo custodian. La niña del puente Uriburu. Avenida Sáenz, 1500, Nueva Pompeya. Vecinos cuentan que en las madrugadas frías de julio se puede ver el espectro de una niña que murió trágicamente cruzando el puente. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo de un zarpazo. La avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. El Riachuelo, sus misterios, sus tristezas, todo ese olor nauseabundo que aún todavía hoy emana, pero también la muerte a veces entrelazada. Pompeya, el Riachuelo, la niebla
Y aquella historia de la nena que cayó al río, que nunca más se la pudo ver, y que en junio parece que cada vez que aparece ese mes, que son meses de niebla, que son meses fríos, más de uno todavía hoy dicen ver recorrer a una niña casi por sobre la misma superficie del río. ¿Quién sabrá, no? Es probable que habite esa zona tan fuerte del límite entre Buenos Aires y Valentín Alsina. El viejo Interama pertenece a la juventud de muchos de nosotros. Las historias sobrenaturales que rodean a la estructura están por todas partes. El viejo Interama se inauguró en septiembre de 1982. En el lugar funcionaba un juego llamado Huracán. Un día del 2001, mientras lo arreglaban, un operario murió y aseguran que su espíritu continúa allí. Que un parque de cualquier ciudad o de cualquier sitio del mundo se cierre por un accidente es algo probable. No es muy posible, pero sí probable. En el Parque de la Ciudad, allá en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, lindante con Soldati y toda esa zona, en alguna oportunidad se produjo un accidente con un operario. Lo más extraño sucedió después, cuando ya el parque dejó de funcionar como un parque de diversiones. Los vigiladores más de una vez llegaron a decir que con los equipos totalmente apagados les parecía ver moverse más de un juego y que ese operario apareciera en el lugar. Loco, ¿quién puede asegurarlo o quién puede negar que esa entidad esté por ahí todavía deambulando? Teatro Maipo. Esmeralda 443, Centro. Dice Norma Aleandro: este teatro tiene muy buenos fantasmas. Tiene dos, en realidad. Uno, pobre, se ahorcó y el otro murió quemado en un camarín. Cáceres es el que pensamos que es el que más visita el escenario. Nosotros lo hemos podido comprobar. Hay funciones a las que viene. Yo te digo que son las que mejor salen. Donde yo debuté como actriz hace muchos años, y al comienzo de los ensayos en el teatro se habló de ese tema y después se olvidó por completo. Ensayamos, llegó el día del debut y compartíamos camarín todas las actrices y bueno, imagínate la emoción de la primera vez. Claro, sí. Entonces yo hacía, mi personaje era una chica muy jovencita y tenía un vestido así medio bobo, qué sé yo, y yo veo que empieza a venir la gente a saludar al camarín y me quiero ir a vestir para recibirlos con otra pilcha. Entonces agarro mis cosas, me voy al baño que estaba arriba del escenario.
Subo, pensando en cualquiera, apurándome, busco con la mano la llave de luz y me encuentro con otra mano. Pero pensé que era el asistente o alguien que estábamos los dos a oscuras. Entonces me agarró como una risa, ¿viste? Dije, ay, sos vos. Silencio. Entonces salí de ahí, bajé la escalerita y abajo, o sea, seguía mirando ese lugar, no era que lo perdí de vista, lo veo al asistente y le digo, hay alguien, subí, prendé la luz. Y no había nadie, entonces volví como loca, el fantasma me tocó, bro, vos posta, me tocó. Sí, sí. Entonces nadie me daba bola porque estaban todos... Me tocó el fantasma, me tocó el fantasma. Bueno, y Kogan me dijo... Tranquila, si te pasó eso, está todo bien, te bendijo. Es un buen Así augurio. que lo tomé como un súper buen augurio y no me da ni miedo, ni oscuridad, ni nada de eso. Existe un mundo de distintas dimensiones. Es decir, la ciencia ha hablado en los últimos tiempos, por ejemplo, de la teoría de cuerdas, que es imposible definirla en este espacio, pero que sí habla de que al mismo tiempo hay varias dimensiones, por lo menos 7 diferentes. Los esoteristas hablaban desde la antigüedad de esto y dicen, por ejemplo, que nosotros tenemos un vehículo físico, un vehículo etérico, un vehículo de emociones o astral, un vehículo mental inferior y un vehículo mental superior, un vehículo espiritual y un vehículo átmico, 7 vehículos que nos vinculan de la materia a lo celestial. Y entonces la vida no transcurre solamente a este nivel. Al mismo tiempo que nosotros nos estamos moviendo, miles de otras formas de existencia están presentes. Los antiguos lo han llamado ángeles, lo han llamado demonios, lo han llamado dioses, y actualmente a veces se los llaman los hermanos del cosmos o extraterrestres o distintas otras interpretaciones. Y hago énfasis en esa palabra, interpretaciones. Existen fenómenos interesantísimos, fantasmogénesis, aparición de imágenes, apariciones de divinidades, no solamente de la Virgen o de Jesús. En Oriente aparece Krishna, aparece Buda, o aparecen entidades o maestros, entre comillas, ascendidos. El tema es que desde principios del siglo XX y ya llegando a 1953 en Utrecht, Holanda, en el primer Congreso Internacional de Parapsicología, se establecen algunos parámetros para la investigación de estos llamados fenómenos paranormales. Primero, haciendo un discernimiento entre lo que es una creencia y lo que es la ciencia. La ciencia tiene determinados parámetros para decir de que este elemento es agua y de lo que lo contiene es un vaso. Pero yo puedo creer de que esto es una tetera y tengo todo el derecho a creer de que es una tetera. Entonces, en los fenómenos espirituales, en los fenómenos paranormales, lo que generalmente ha sucedido son interpretaciones de los mismos. Por ejemplo, remitirse a 2000, 3000 años atrás, en los misterios de Delfos, cuando las pitonisas se acercaban a grutas y en esas grutas en Grecia tenían revelaciones y visiones que transmitían especialmente a los gobernantes para el triunfo o para el éxito o no en una batalla o en una conquista. Lo interesante es que sí tenían visiones, pero ¿cómo se producían? Esas grutas eran naturales y se producían por la lava de los volcanes. Vaciadas de la lava quedaban fuentes de elementos químicos que producían alucinaciones en las pitonisas.
Entonces, el fenómeno es real, pero tiene toda una explicación antropológica, histórica, etc. A veces pasa con el fenómeno de los fantasmas, o fantasmogénesis, como decíamos técnicamente. Entonces se investigan casas, por ejemplo, casas embrujadas, casas malditas generalmente, y claro, en la percepción de quien no es un investigador científico, puede percibir, ¿no? Y se eriza la piel, siente un frío, siente pasos y adjudica de que son fantasmas, es decir, seres que en algún momento han vivido en la Tierra y luego vuelven a aparecer por una razón u otra. Los investigadores van concluyendo algunas otras cosas. Por ejemplo, el poder que tiene el inconsciente, especialmente el inconsciente colectivo, que produce un fenómeno que se llama prosopopeia, dramatización del inconsciente. Cuando nosotros observamos algo, un accidente, por ejemplo, si somos 3 observándolo, cada uno da una interpretación diferente del accidente. Y cuando lo van contando al cabo del día y a las semanas, van agregando partes que nunca existieron. Lo mismo pasa en el sueño. Cuando nos despertamos, en realidad soñamos cada 9 minutos y soñamos de forma fragmentada, desordenada. Es en fracciones de segundo al despertar que el cerebro organiza estas visiones. Y decimos, soñé esto y esto y esto y esto. Lo mismo va a pasar entonces con las manifestaciones espirituales. Por ejemplo, aparece la Virgen y la Virgen da un mensaje determinado a un grupo de videntes o a un vidente en particular. La pregunta sería de que si fuera la Virgen, ¿por qué los errores teológicos, filosóficos, científicos que generalmente se siguen repitiendo? El fenómeno existe, eso es interesante, pero ¿no pasará de que el inconsciente está ahí presente? En 1978 hace su vuelo inaugural, más precisamente el 8 de diciembre, el Lima Victor Mike Lima Oscar, más conocido como el LB corta MLO, el malo. Mientras 2 mecánicos de Aerolíneas Argentinas trabajaban a la altura de la bodega trasera de la aeronave, cuentan que después de escuchar ruidos extraños dentro de la aeronave, se asoman para ver si había personal o gente dentro del avión trabajando y describen que ven una figura borrosa que caminaba por el pasillo entre los asientos. Tiempo después, mientras se realizaba limpieza en el avión, recordemos que el Jumbo tiene, si se quiere llamar, 2 pisos. Mientras el personal de limpieza trabajaba en el piso superior, describieron que escuchaban ruidos en el piso inferior y 2 personas de limpieza bajan por la escalera y encuentran una mujer vestida con el uniforme de azafata que caminaba por los pasillos y al llamarla en ningún momento hizo caso a los llamados y desapareció detrás de las cortinas. Otro evento ocurre a finales de la década del 90 en Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Mecánicos de la compañía AirPlus, los cuales le estaban realizando mantenimiento al malo, cuentan que escuchaban ruidos extraños de dentro de la aeronave, sabiendo que ya no había nadie dentro de la misma, y describen que de repente se les aparece un ente, una figura borrosa, delante de ellos, y ellos mismos describen que huyen corriendo de la aeronave. En el año 2001, Aerolíneas Argentinas decide desprogramarlo
de su flota y el malo reposó en la cabecera 05 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un área donde descansaban varias aeronaves que ya no estaban programadas para volar. Un día, mientras dos mecánicos trabajaban en la aeronave, desde el lado externo, haciendo mantenimiento, declaran que escuchan ruidos extraños desde dentro de la cabina, lo cual les parece raro porque estaba la aeronave completamente cerrada, con todas sus puertas, no había ninguna escalera acoplada, lo cual les pareció bastante extraño. Ellos tenían una plataforma elevadora muy cerca, lo cual, al continuar escuchando ruidos, deciden elevarse con la plataforma y desde el lado de las ventanillas, desde el lado externo de las ventanillas, observar hacia adentro de la aeronave. Y es allí cuando ellos afirman de haber visto una presencia de una persona, una mujer, que deambulaba los pasillos de la aeronave caminando desde un lado hacia otro. Hasta su último día, cuando fue desguazado en el año 2014, personal de seguridad que cuidaba la zona siguió declarando y siguieron informándonos de los ruidos extraños que se escuchaban desde dentro. Hasta aquí la primera parte de este especial sobre las leyendas, mitos e historias sobrenaturales de la ciudad de Buenos Aires. Semana próxima vamos a hablar de las historias vinculadas con la Puerta 12. Vamos a